sen deve petimba c'è forzante por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer diré, talla como aveina. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Este no es tan... Pelado. Y el de... Vestido que de carnaval. Pide. De Mendamu. Ay. Ya, una te eres ya, mi. ¿Quién te código sabe? Verdad. ¿Verdad? Lo todo grabado. ¿Y qué? Asumo lo que dije. Si él no es capaz de pedir antes, hay otros que sí. Bueno, llegamos a la casa de don José Franco, una persona que nos va a hablar de la historia de la ciudad, que por cierto es el papá de nuestra querida amiga Clara Franco. Hace varios años Clara ya me había escrito y me había dicho: mi papá es muy fanático de Mbaixapa. Así que hoy por primera vez les voy a conocer, así que vamos a ver qué nos dice. Venga. Adelante, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Sí. No, a todo el perrito le pregunté. ¿Qué tal, bicho? casa. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal, le va? don José? Mira, ¿Cómo andamos? Tanto ¿Qué tal? tiempo, ¿Cómo mi le va? esposa, que sabe. ¿Cómo andamos Mimi, usted? Muy bien, ¿qué tal? adelante, Mira, vuestra Justo, casa. ¿Qué justo tal? le estaba comentando a la gente que Adelante. Clara me había hecho llegar tu saludo hace muchos años atrás Sí, yo y le me había dije. dicho que te gusta mucho Mbaixapa. Todos los domingos, después de misa, mi devoción era escuchar, verte. Mira vos, y hoy ya estamos en tu casa Ahí está. y vamos a hablar de la historia de San José. Con mucho gusto, cómo no. todo Imagínate, lo que se pueda, todo lo que de se ver pueda. el programa, hoy vos ya vas a ser el que nos va a contar la historia La historia. de esta hermosa ciudad. Ya está, estuvieron en la plaza, Estuvimos en entiendo la yo. plaza, en la iglesia. Tampoco, ¿qué Donde más? vos digas nos vamos a ubicar y quieran. vamos a hablar un poquitito. Acá tenemos la parte Mi esposa me ilustrada
todo. Bueno, don José, ¿y tu nombre no te presentaste todavía? Yo soy Mimi, Miriam Elizabeth es mi nombre, pero me conocen más por Mimi. Mimi. Ahí está. Yo soy artesana en cuero. Artesana en cuero. Artesana en cuero. Esa es. Hace 32 años estudió en el SNPP. Un curso de cara dura. De cara dura, exactamente. Sí. Les recordamos con mucho cariño también a Clara. Claro. Con Monse en algún momento llegué a conversar también. Ella es la que está en Estados Unidos. Ella es la que está en Miami y recorre mucho porque también es artista, pues, y va a México, a Osaka, no sé qué se llama. Sí. Está enamorada de Osaka. Osaka. Creo que es donde están los parques temáticos, creo, si no me equivoco. Hay un templo en cada cuadra, dice, histórico. Esos templos antiguos del 1500. Sí. Le encanta y ella es antropóloga, pues también. Estudió acá con el padre Sanardini. Qué bien, bicho, bienvenido. Y ella es la que me llamó ayer. Yami. Sí. Vamos a pasar para allá. ¿Y esto vamos a mostrar primero antes de pasar? Bueno, papi, Eso. explícale. Vamos Hacia allá, empezar. Vamos a ir por la... Esta es una foto antigua de 1920. Así era el templo original. Fíjense ustedes, 1920. Estos eran mis padres, eran novios cuando entonces. Y luego distinguidas señoras y así era. Esa foto, José, ¿dónde fue acá? Acá en el templo. En el templo actual. Era la fachada del templo. 1920 para ser exactos. Sí. Y este era el altar también primigenio, pero ya no tan primigenio porque ya fue un segundo altar que quedó después del que teníamos, que era un verdadero altar como el de Yaguarón, barroco hispano-guaraní. Sí. Y luego ese se sacó lastimosamente por el párroco de aquella época, Padre Rojas, se sacó y se hizo este nuevo. Él mandó a hacer, el Padre Rojas mandó a hacer este nuevo. Ya. Sí, ahí está. Bueno, después, este es también el retablo del cual les estoy hablando del año 1929, ya se puede decir. Después fueron robadas las imágenes. Esta antigua imagen. Esta es la auténtica. La auténtica. Que tiene 300 y más años. Ah, mira un poco. Sí. Esa fue llevada. Santiago Apóstol. Acá está. Santiago Apóstol, San Roque y el Señor de la Columna fueron robados. 4 grandes imágenes. Fue robada y fue echada en tiner para demostrar más antigüedad. ¿Y después de cuántos años se recuperó? 7. 7 años, ya de Francia. Seguimos la pista y encontramos que nuestra venerada imagen estaba en Suiza y entre Suiza y Francia. Imagínense. ¿A dónde llegó? Ahí estaba. En poder de un gran paraguayo también, pero él no sabía lo que estaba haciendo hasta que yo le dije al obispo nuestro de entonces, era Monseñor Claudio Silvero, a lo mejor lo conoces. Sí. Está en el Colegio San José, ya es obispo emérito ahora. Sí. Y le dije, Monseñor, hace tantos años que estamos sin nuestro papá, sin nuestro patrono. ¿Y qué pasó? Le conté la historia. Yo estoy por ir a Roma a mi visita ad limina, se llama la visita que los obispos hacen cada 5 años al Papa. Sí. Y no me costaría tanto trasladarme de Roma hasta Francia, solamente necesito que ustedes me den la dirección exacta de dónde está esa familia que tiene vuestra imagen. Y así hicimos, este servidor que les habla, hice un trabajo de policía para poder, hasta me contacté con la mamá de ese señor que estaba en Francia, que tenía nuestra imagen. Yo no le dije quién era ni para qué quería saber. En la calle Brasil tenía su casa y me fui a la palmada. ¿Me puede dar, señora, la dirección de su hijo que está? Sí, cómo no. Bueno, ya teníamos bastante con eso. Y le entregamos a Monseñor Silvero y él llegó hasta la casa de esta familia y nos recuperó. Es de película todo lo que... Y vino de vuelta la imagen. Y Vino por avión. Vino por avión. Acá es el recibimiento que se le hizo a la imagen. Mira, Así vino deslucida.
así. Sí. Se le sacó toda la pintura. Esta Después es se restauró. Este es el momento que el Monseñor Silvero hace lo que se llama el desagravio, el desagravio porque fue profanado. Profanado, pues, la imagen. Y acá vuelto a bendecirse. Después después de su este es el segundo robo. Y este es el tercer robo. Este cubro acá porque pusieron mal la foto del Monseñor de Cacupé, pusieron, y era Silvero de acá. Tenía que decir. Fue robada. Se robó por tercera vez. Por tercera vez. Como se cerró toda la frontera y la policía estaba detrás del ladrón, devolvió en una caja de heladera así. Y todas estas imágenes fueron con San José. Esta gente ladrona saben el valor histórico que tienen estas. Por eso es que hay tantos, y había más Hoy ya están tranquilos con la imagen. No está por eso en el templo. No está. Está escondida. No sabemos dónde tener más resguardado. Claro, porque se le robó 3 veces. Se cree que es de la época de Hernandarias, la imagen. Y si es de Hernandarias, fíjate la edad. Año 1600 hablamos de Hernandarias. El famoso Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo. Y se cree que esta imagen de San José es de esa época. Exactamente, según versiones que me había dado. Y por eso el valor. El valor. Y la gana de robar. De robar 3 veces. Y la pena es que es la única imagen que fue recuperada, porque fueron 4 imágenes casi de tamaño natural. 4. Y esta fue la única que se recuperó. La única. Las otras no sabemos dónde están. Y normalmente siempre se dice que están en Europa. En Europa. Sí. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. ¡Es San José! Bueno, estamos en la ciudad de San José de los Arroyos con don José Franco, una persona que conoce mucho la historia y hace mucho por la ciudad de San José. Y vamos a hablar un poco, don José, de lo que fue la fundación, desde la fundación hasta hoy, ¿verdad? Y hablando de la fundación, lo que pudimos escuchar es que hay 2 versiones de 2 fechas. Hasta te diría 3. 3 también. Algunos dicen 1780. Sí. Otros dicen 1781. Sí. Y otros dicen 1789. ¿Por qué? Porque los historiadores que fueron al Archivo Nacional, al ANA, Archivo Nacional de Asunción, buscaron muchísimo la fecha exacta de fundación de esta ciudad, de este pueblo, y no encontraron. Solamente hay una referencia del gran capitán Félix de Azara, que llegó a venir en 1781 hacia estas tierras. Ya. Que cuando entonces no se llamaba San José,
porque tiene su historia. Después voy a explicar por qué se llamó San José. Se llamaban las tierras del cacique Mandí. Era el cacique que gobernaba todo esto y naturalmente no le convenía al cacique, él luchaba por lo suyo y que le sacaran los españoles, ¿me comprende? Entonces ahí ya hubo un pequeño conato entre españoles y la parte del cacique. Bueno, luego estamos ya en 1800, viene un español llamado Diego de Martínez, que era un maestre de campo, se le llamaba en aquella época a esos grandes terratenientes, Sí. que traían desde luego seguramente una cédula real del rey de España, etcétera, para apropiarse de estas tierras. Él estaba cavando lo que sería su casa, Sí. y de repente la pala topa con algo duro y abre, encuentra la caja y abre y encuentra la imagen de San José, y él se llamaba José, devoto del santo. Sí. Entonces de ahí viene un poco el inicio de por qué se llamó San José. Después de los arroyos, por la cantidad de arroyos que en aquella época había, ahora están todos secos, y especialmente San José de los dos arroyos, por el Uabú, que ahora le pertenece a Itacurubí, de la cordillera, Sí. y el Uacá, grande, que también pasa ¿Y hoy qué pasa por Santa Elena por también? Santa Elena, todo eso, sí. Toda esa zona. Y ¿Pasa también por acá? descargan en Manuel. No. O acá ya, por acá ya no. Pasa por Itacurubí. Claro. Y todo eso era San José en aquella época. Claro, por eso era de los dos arroyos. De los dos arroyos. En aquella época no existía Itacurubí. No existía. Y llega el año 1871, un año después de terminada la guerra de la Triple Alianza, Itacurubí se desprende ya como municipio, te voy a decir. Sí. Quizás municipio no, pero ya se queda como un poblado aparte, y por tanto el río, el arroyo Gaú, ya es de ellos, y no se podía decir San José de los un arroyo. Se quedó ya con el acá nomás, y quedó en de los arroyos. Así se simplificó desde 1871. Y vos tiraste una fecha más. 1879 que dicen algunos, pero como no hay un acta, no hay completamente, lastimosamente, en los archivos. ¿Y cuál es la fecha que se considera la oficial 1871? 1871. Esa es la que corre un poco más entre todos. Y en la municipalidad misma. Por eso, hasta en el logo de la municipalidad figura 1871. Una ciudad bastante antigua también. Antigua. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Estamos con doña Mimi. Ella es artesana en cuero de la ciudad de San José. Y doña Mimi, quería consultarte, ¿vos naciste también en San José o de qué ciudad sos? Accidentalmente nací en Zapucay. En Zapucay. En Zapucay, sí. ¿Y a los cuántos años? Y al año 8 meses ya estuve en San José. Ya me trajeron. Muy rápido viniste Sí. a... Sí. ¿Por qué accidentalmente en Zapucay? ¿Cómo fue eso? Y fue el amor y sus consecuencias. Mis padres se fueron hasta Zapucay y nací ahí. ¿Y después tus padres vienen de vuelta a San José? No, ¿O cómo fue? la verdad que en aquella época eran muy jóvenes mis padres. Mi mamá 18 años, mi papá 20. Y él le dejó en la casa de su hermana a mi mamá y él se fue a Buenos Aires. Ah. Y tuvo otras aventuras por allá, entonces se quedó por allá. Y mi mamá se quedó en Zapucay. ¿Y después con tu mamá venís a San José? No, mis abuelos me trajeron con porque tus abuelos. mi mamá se casó otra vez. Entonces el esposo de la hermana de mi papá le dijo,
si vos te casás, tu hija no tiene que estar contigo, porque con padrastro una hija no se cría, le dice. Ah, claro que era lo que en aquella época se predicaba, vamos a decir. Sí. Eso era. Y entonces vos venís con tus abuelos a San Vengo José. con mis abuelos, gracias a Dios, muy bien. Fui ya la niña más chica de todas, porque mis tías ya estaban grandes y entonces fui la mimada de los abuelos y de los tíos. Y te radicaste en San José En San desde José. muy chica. Y cuando tuve 14 años le conocí a mi papá. Ahí Vino- recién le conocí. Vino de Estados Unidos Pero el primero estaba en Argentina. y de la Argentina pasó a Estados Unidos. Allá vivió 30 años. Y le conociste a los 14 años. ¿Vino tu papá acá a San José? A San José. Mira un poco. Me acuerdo más o menos que cuando tenía 3 años vino mi papá, cuando eso estaba todavía en Buenos Aires, y me dijo que era mi papá, y le digo, yo no creo que seas mi papá. ¿Y por qué? Me dice. Y porque acá todos los tíos que vienen me traen regalito y vos no me traes nada y no creo que seas mi papá, le dije. Claro, era el regalo, no era la sangre. Sí, sí. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Y después fuiste criada, malcriada Por mis abuelos. por tu abuelo en la ciudad de San José, que para vos es tu ciudad. Sí, sí. Y después ya en el colegio, en la secundaria, mi directora era la hermana de José y Tu actual marido. mi actual marido. Y voy a contar. ¿Puede contar, José? ¿Puede contar? Claro que sí. Él se fijaba ya en mí y entonces le contaba a sus padres, a su hermana, y yo era muy jovencita. Entonces la hermana, como directora, hizo un teatro que se llamaba El Cáliz de Plata, y donde yo era la actriz principal, y él fue invitado también a participar. A Así actuar. a actuar, así que por ahí le viene a Clara lo del teatro. Ah, miramos, por ahí clarita sale teatrera. Sí, sí, Exactamente, sale teatrera. Entonces la directora me dijiste, sí, era mi cuñada. Era fue tu mi cuñada. cuñada. Después. y ella es la que hizo ahí el... Sí. Un ¿Y enganche. cómo tu Mm. hermano encontró a esta chica? Le preguntan. Y hace teatro, le dice, hace velada, le dice a alguien. Y ahí nace el amor. Sí, así es. Miramos, Llevamos 48 años de casados. 48 años de casado. Una historia, Seis hijos. Primero las 3 niñas y después los 3 varones. una historia de amor. Los 3 varones vinieron por receta. ¿Por qué por receta? Y eso les voy a contar porque un sacerdote nos preguntó, ¿cómo es que ustedes tienen todas niñas y nos vienen niñas?
Bueno, yo te voy a dar la receta y vos te vas a encargar de contar por las fases lunares. Es un matrimonio Picone-Guillén de la Argentina que descubrió esto y yo les voy a dejar esta receta. Es por las fases lunares. La época fértil tiene que coincidir con, por ejemplo, luna cuarto menguante es para varón y luna llena es para nena. O sea, yo tuve todo en luna llena, mi hija. Ese cuarto menguante lo que yo no agarré por lo visto. Cuarto menguante y cuarto creciente. Es que vos sabés lo que es cuando agarra. Sí. Se puede decir, ¿verdad? Pero cuando te agarra la gana, sí, mucha no gente vas a salir a mirar qué luna hay, o sea, ya. Vámonos allá, vamos, ¿verdad? Mucha gente viene y me pregunta y le digo, ¿hiciste la receta? No, nosotros nos enamoramos un día cualquiera, ¿ves? Porque hay que calcular, pues. Sí. Y entonces los 3 varones vinieron con la receta. Sí. Ellos Pero vinieron en también luna para menguante. tener al varón pedimos un niño Jesús de España. Es el niño Jesús grande que está ahí en la sala. Ah. Y le pedimos al niño Jesús que nos viniera ahora al varón. Y parece mentira, el 23 de diciembre nació el primer varón. El 10 de enero el segundo y el 7 de enero el tercero. Ah, mira, Todo rodeado de la Navidad. entonces son 6 hijos. 6. Hoy en día ya no se puede tener 6 hijos. Ya con, sí, yo con 3 ya estoy, ya digo, ya está. Suficiente. Sí. Y hoy estás trabajando con la artesanía en cuero en la ciudad de San José, Sí. la ciudad de la hospitalidad, nos dijeron, y Sí. es así. Estuvimos en la casa de la profe Nida Sí. y ahí pudimos comprobar lo que decía el profe, ¿verdad? Cómo Sí. te recibe la gente. Y ahí Impresionante. empezaron en la escuela de declamación y teatro, empezaron a los 3 años Clara y Monse. Ahí donde estuvieron. ¿No? Sí, nos contó la profe. Sí. Así es. Esto está riquísimo. Bueno, así que cuando pase por la ciudad de San José, ingresen a la ciudad, porque con la ruta pues tenés que ingresar Sí. a las ciudades y vengan un poquitito. Estamos en el centro mismo. Miren lo que son estas obras de arte en cuero, todo tallado también. Sí. Mira, Mimi. Sí. Ella Repujado. Repujado, sí. Mira las bandejitas Sí. en cuero. Y mi especialidad principalmente son las tapas de Biblia, portaviáticos y Esto es para la tapa de la los Biblia. pergaminos que se hacen para cierta persona que... ¡Ah, mira un poco! Es un aplauso para ti. ¡Ay, gracias! Para ¡Es posible! ustedes. Mira qué lindo. Municipalidad en Ecuador. Muchas gracias. Dice al programa televisivo Maeixapa, conducido por el periodista Richo Riveros, gratitud por haber honrado a este municipio de San José con su digna visita. Su programa enaltece la historia y la cultura de los pueblos y ciudades del país. San José de los Arroyos, 3 de enero 2024. O sea que sean Z máquina. Yo también. Muchas gracias. Acá también está el que nos dio la idea, el profesor Sí, el profesor. José. Vean qué Muchacho. lindo. Le hicimos ya así. Sí. Mucho mejor porque aquí Tutito no. Y mira que esto fue el tiempo récord. En tiempo récord, No por durmió eso, anoche hasta las 12:30. por eso tiene ese color un poco oscuro. Acá van a notar ustedes. Porque un tiene poquitito. su Explícale. tiempo para ponerle el vidrio y antes de que se seque bien tuve que encuadrar porque si no no llegábamos. Acá está la firma doña Mimi. Ahí está, ahí está. Los pintores pues siempre ahí en el ángulo. Qué belleza. Y Muchísimas gracias. Este es el logotipo de nuestra De la municipalidad. municipalidad. Van a ver ustedes. Todavía no fueron a la Laguna Cueva, ¿verdad? Vamos a ir. Sí, van a encontrar cosas muy importantes ahí. Qué lindo. Realmente
Emociona cuando te reciben así, ¿verdad? Nosotros nos vamos, recorremos. Nunca le dieron una así, un pergamino Sí, como este. nos dieron de repente algunos En algunos pueblos. obsequios. Y Yo le seguía todos los domingos y me encantaba por la historia, la cultura de este programa. Recuerdo que estuviste en Yaguaronda, ¿verdad? Sí, Ruinas sí. jesuíticas, en fin. No Ya sé, hicimos más de 90 ciudades, Yami. 90 ciudades. Sí, no, en esta ciudad. No, Más de 90 ya. Falta mucho todavía. Falta muchísimo. Y Es seguiremos. mucho este libro que le dejaron tuyo, es decir, le regaló Carolina. Es otro autor su papá fue el autor de este libro, profesor y director del colegio de acá, de San José, colegio. Y nosotros seguiremos recorriendo, ¿verdad? Seguiremos recorriendo Paraguay. Y como Sí. siempre decimos, buscando siempre destacar a la gente. Está muy bien, muy interesante. Y de la gente al lugar, pero primero la gente. Muchas gracias en nombre de esa gente entonces por hacer conocer las ciudades de nuestro país. Gracias a la familia Franco y por supuesto gracias a todos los representantes de la municipalidad que nos recibieron con mucho cariño. Otra cosa. Y Aquí espero está el disfruten. secretario general Sí. también. Espero disfruten del programa, disfruten de la ciudad y el compromiso de venir. Vengan, conozcan esta ciudad y disfruten de su gente, de la calidez. Gracias, doña Mimi. Bienvenidos a todos. Gracias. Llevamos recuerdos. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. De Paraguay. Guarajini Villabune, Francia, lo peruané. De Jupo, Tejane y Meña, yo me atuta muy bien. Dejando que se nieta y potes ven a pesarle. A coeno tore pa peñaño, guay, yo no vive. Ya ve aña neretame, de coimo yo ya ha. Y ante con tore pa peña y coño vive pa. A nivel ñaño reino, a nivel ya y comay. Tore peña pa bota y mareteña de Paraguay. Ya ve aña neretame, de coimo yo ya ha. Y ante con tore pa peña y coño vive pa. A nivel ñaño reino, a nivel ya y comay. Tore peña pa bota y mareteña de Paraguay. Bueno, estamos con don Fidelino en un lugar histórico, el famoso Icuacabú. Originalmente ahí, nace en ese lugar y hoy podemos observar detrás tuyo, Chano, el Icuá. Mira lo que es. O sea que ya, ¿En qué se convirtió? ya es un pequeño Pequeño lago. un pequeño lago ya construido. Pero este Icuá tiene su rica historia en que en el pasado no lejano, diría yo,
San José se surtía de agua, porque San José hasta hace poco prácticamente llegó a tener el sistema de agua corriente. Y antes de acá se llevaba en carro. La gente venía y cargaba en tambores y llevaba y repartía agua en el pueblo. Mira un poco. La gente venía acá a lavar ropa y de acá a llevar agua. Yo también comencé a cargar agua de acá en balde. De acá a toda la ciudad. A toda la ciudad. Es más, en un momento dado hubo una gran sequía en la región. Sí. Y de Coronel Oviedo vinieron gente a llevar agua de acá, de Lecuaca, güey. ¿En qué año más o menos empieza la historia de este Icuá? Ese mío de que el mundo fue mundo, diríamos, porque eso ya estaba. Cuando O sea, cuando acá moraba el famoso cacique Mandí. Y él ya se surtía de Ya esta se agua. surtía, por eso vino a quedarse en esta zona, según cuenta. Y entonces Claro. Mandí estaba acá, después tuvo que irse por algún motivo. Mandí Ojó etimológicamente es Mandijó, que fue el nombre inicial de nuestra ciudad de San José de los Arroyos. Así mismo. Posterior se convirtió en San José de dos Arroyos y al final nos quedamos ahora con San José de los Arroyos. Dale, así que este tiene una historia, amigo, de larga data. Impresionante. Y con todo el mejoramiento que le dieron a este lugar, hoy tienen como un estanque, se puede decir. Sí, sí, donde sí. uno puede venir a disfrutar. La idea es tener un cachiveo por lo menos y salir a disfrutar este lugar. Gracias al emprendimiento del intendente Núñez, se inició la obra acá, todo esto. Ahí tenemos el Paseo de los Ilustres. No. Y también el nuevo tinglado que tenemos ahí ya es aporte del actual intendente Jaime Chávez. Así está la municipalidad está aportando bastante acá y es un centro de recreo hoy día de los jóvenes. Excelente. Y este era un lugar inaccesible en el pasado. Y hay una belleza. Ahora hoy día se está disfrutando de esta manera. Gracias, don Fidelino, por No, todo el apoyo y toda la logística que nos diste para este programa. para mí ha sido un placer, un gusto enorme. Gracias, Fidelino. Oportunamente nos vemos de vuelta. Así mismo. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como @Volkswagen Paraguay. Choco Franco con nosotros en Baixapa, él es sanjosiano y una persona que tiene en alto el nombre de la ciudad, ¿verdad? Gracias al fútbol. Sí. Gracias por recibirnos en tu casa, Choco. No, el agradecido soy yo. Agradecerte por visitar nuestra comunidad, nuestra ciudad. Una ciudad bastante coqueta, ¿verdad? Linda. Tanto como Julio Cáceres como mi persona hemos salido acá a representar a nuestra comunidad en la parte deportiva, en el fútbol especialmente, y creo que tratamos de hacerlo de la mejor manera y siempre agradecido con toda la gente, con los sanjucianos, por el apoyo que siempre nos han dado. Así mismo, el emperador también es de San José de los Arroyos. Sí. Acá Choco Franco, campeón de los Libertadores en el 2002. Sí, tuve la suerte en el 2002 de salir campeón en Olimpia. Me tocó ir al Mundial también con la selección paraguaya. Me tocó jugar algunos partidos con la selección y ese año también tuve la oportunidad de ir transferido por primera vez en mi carrera en África, en Libia. Estuviste en Sí, Libia en Libia. jugando. Yo creo que soy el único paraguayo que estuvo en Libia. Creo que no hay otro paraguayo que... No recuerdo, ¿verdad? Ya los periodistas deportivos van a manejar mejor la información. Si me pueden informar o yo les voy a estar contactando, pero no recuerdo de un paraguayo jugando en Libia. Según yo suelo tener contacto con muchas personas ligadas al fútbol, los que tienen la estadística, entre Riquelme,
Andrés, sí, gran amigo. Sí, él me había dicho que, si mal lo entendía, soy el único paraguayo que estuvo en Libia. Sí. ¿Y después de ahí dónde te fuiste, Choco? No, yo de Libia volví nuevamente al Olimpia. Volví al Olimpia y terminé mi carrera a nivel profesional en el Club Olimpia. ¿A los cuántos años salí de San José? Y yo salí a los 16 años. 16 años. Sí, yo estuve 15 años por el Olimpia. Estuve un año y medio en las inferiores y luego ya pasé al plantel principal. Estuve ya en la primera. Y a partir de ahí ya fui ganándome un espacio y obtuviendo muchos títulos con la institución. Tengo la semifinal. Me tocó jugar a los 18, 19 años. La semifinal de la Copa Libertadores contra el poderoso San Pablo, que nos eliminó. Ese año Chilaver salió campeón de la Libertadores y de la Intercontinental también. Pero éramos grandes favoritos para llegar. San Pablo nos eliminó en la tanda de penales. Y claro, los penales pues ya es suerte, ya sí, es para cualquiera. Sí, no. La tanda de penales es un poco jodida, ¿verdad? Porque tuve la suerte de, en el 2002, patear el último penal frente al Gremio. Con ese penal pasamos a las finales. Ya en la final no tuve la suerte de volver a ejecutarlo porque en el cuarto ya terminó todo. Pero tuve la dicha de formar parte de ese gran plantel donde cada año nos estamos reuniendo y compartiendo, rememorando anécdotas de lo que hemos vivido en aquel entonces. Y que mucho ya pasó en el fútbol, que mucho tiempo de aquella gran hazaña, pero se sigue esperando una nueva copa, ¿verdad? ¿Qué le decís vos a los jóvenes que hoy están en posiciones trascendentales en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Y sí, realmente yo tuve la suerte de estudiar también para técnico de fútbol. Estuve dirigiendo la selección menores de la selección sanjosiana, la selección mayor, estuve por la selección oetense y siempre trato de inculcarle a los jóvenes lo lindo que es el fútbol y lo que uno puede conseguir y lograr. Y más aún hoy día, ¿verdad? Si vos te pones a mirar, mirando lo monetario, las sumas siderales que hoy día se ganan en el fútbol es algo impresionante. No así en épocas anteriores que no eran de esa manera, pero más que nada es una linda profesión, un deporte que yo creo que todos los jóvenes actualmente tratan de hacerlo, pero lastimosamente no todos tienen la oportunidad de llegar. Yo conocí muchos buenos jugadores que no pudieron alcanzar a llegar sitiales de preponderancia en el fútbol, ¿verdad? Pero sí, siempre trato de hablarles, de orientarles lo bueno y lo malo que hay que cuidar para poder tratar de llegar en Asunción. Lo mío no fue fácil, yo me sacrifiqué bastante también, no vengo de una familia súper adinerada, pero el sacrificio que hice fue demasiado grande para poder llegar a sentarme en una institución como la que es el Olimpia, ¿verdad? Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Qué linda experiencia de vida y qué bueno que puedas aplicar tu experiencia en otros chicos siendo entrenador, ¿verdad? Así que estamos más que agradecidos de que nos reciban en tu casa y que formes parte de esta edición de Embaella para la ciudad San José de los Arroyos. Sí. No, el agradecido soy yo porque estamos un poquito retirados de la capital. Más todavía con la circunvalación que tenemos actualmente, muchos gente de afuera no va a distinguir qué ciudad pasa, un extranjero, y yo creo que a través de ustedes, con lo que están haciendo, se va a conocer nuestra comunidad. San José es chico, pero de un corazón muy grande. Gracias, Choco, por recibirnos en tu casa. No, por supuesto, muchísimas gracias. El mensaje que le diste a todos los jóvenes es muy importante. Sí, muchísimas gracias. Estamos siempre a la hora de dicho, cuando quieras, lo que podamos servir. Mi casa es tu casa, la casa de todos. Gracias. Y veo que venía acompañado de grandes amigos, grandes personas. Sí. Así que muy orgulloso de tenerte en mi domicilio, Bicho. Gracias. Vamos a mostrarle la camiseta de Roque. Sí, vamos a mostrar. ¿Qué apenas? Míralo bien. El día en que Roque vino, fue transferido ese. Acá tenemos. Esta es la camiseta que, si vos te fijas en la foto grande, quizás una remera no con mucho valor, pero para mí significa demasiado, ¿verdad? Es lo que yo utilizaba, sí, ahí. También de aquella noche memorable para todos nosotros. Así que... Cosa que yo me había ido al aeropuerto a recibirle al equipo Olimpia cuando ganaron la siguiente Libertadores. Y tengo el del Ganso Benítez. Su remera que utilizaba abajo, tiene varios escritos. Sí, este es lo que... El mono era encargado de eso. De la Biblia. Sí, siempre teníamos pero creo que se prohibió un tiempo eso, que llevase un escrito así de algo de... Y entonces, pero por eso es una remera que no tiene, porque yo sabía que me iba a ir, sí, ahí está. Yo sabía que me iba a ir a Libia. Acá. Y sí, yo sabía que me iba a ir a Libia y entonces estuve agradeciendo a Olimpia, porque yo todo lo que tengo, todo lo que soy, yo le debo a la Olimpia. Eso siempre le dije a mi familia, hay que estar siempre agradecido, porque hay que ser siempre agradecido en la vida. Totalmente, la remera de la selección. Sí, esta es la remera de la selección, este era el carnet que nosotros utilizamos en el Mundial. Acá tengo autografiado por todos mis compañeros de fútbol. Ahí. La 17. Sí, la 17. Ahí. Mundial Japón-Corea 2002. Sí. Son recuerdos que quizás monetariamente no tienen un valor muy grande, ¿verdad? Pero lo que significa para mí y para mi familia, ¿verdad? Porque, como te decía, nosotros le debemos toda la institución de Cana, ¿verdad? Porque yo jugué 15 años de mi vida en el club.
Me lesioné, me dejé muy temprano el fútbol. A los 32 años yo me dejé el fútbol. Pero coseché muchos logros con la institución. Campeón de la Libertadores, la Recopa, Supercopa. No es poca cosa, Chocó. Sí, en la Libertadores en el 94 llegué a la semifinal, siendo jovencito, y en el Olimpia siempre la experiencia es lo que cuenta, lo que hacen valer, porque por algo Olimpia ganó muchos logros internacionales, por la experiencia, por el grupo sí que tenía, y muy orgulloso de haber formado parte de ese grupo selecto para poder conseguir todo esto. Increíble. Muchas gracias, Chocó. Bicho. Gracias a vos por Placer. No, el placer es mío. Muchísimas gracias. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, estamos de vuelta con don José Franco, ya en este momento para hablar un poquitito de lo que es la iglesia de San José de los Arroyos. Y esa imagen de San José que acá no está. No está. Vamos a explicar un poco. Bueno, bienvenidos. Este es el templo parroquial que data del año 1854. Se dice la viga que está detrás del templo. Se colocó la primera piedra fundamental de esta iglesia, dice, el tanto de junio de 1854, dice. Y bueno, les da la bienvenida al Santísimo Sacramento, que es lo más importante. El dueño de casa está en ese sagrario que ustedes ven a la mano derecha, ahí. Por eso está prendida la luz roja, que significa el amor de Jesucristo que nos tiene a nosotros y que está en cuerpo, sangre, alma y divinidad ahí en el sagrario. Eso en primer lugar. Segundo, lo de la imagen. Esta imagen, a ver, voy a dar un poco de lugar a las cámaras, es la de San José, ciertamente, pero esta llegó al Paraguay de España, hizo traer el párroco de aquella época, 1929, hizo traer de España ese yeso. Sí. Y la que ustedes vieron en mi casa, la foto que les mostramos, es la auténtica imagen histórica de 300 y más años de madera. Una belleza, no se sabe si podría ser una reliquia de la época jesuítica o franciscana, de eso no hay una documentación. Pero es de madera lo original. Es de madera lo original, es de madera, así, de un rostro, pero es celestial, no se puede explicar. Una belleza, lástima que ahora está en la casa parroquial y el párroco no está. El padre, ¿cómo es el nombre? Ayúdame, José. Abel, el padre Abel se llama, nuestro párroco actual, y su apellido es Abel Robas. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, una butifarra. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo. Entraña es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo, embutidos. Esta es la iglesia, el templo, se dice, el templo más que en su época, hablamos de 1900, era Omimbipá en guaraní. Brillaba. ¿Cómo brillaba? No había luz o corriente, pero el padre Faraone, que fue el párroco desde 1877, 7 años después de terminar la guerra contra la Triple Alianza, viene un sacerdote de Italia. Él era italiano, se llamaba, lo que dije, el padre Faraone, Víctor Antonio Faraone Laguna. Él trajo de Italia los mejores, ¿cómo se llama? Como esto, pero eran arañas de cristal de Murano, o mimbipá. Y se ponía, por ejemplo, una vela en el medio y eso reflejaba. Había como 2, 3. Y trajo un armonio antiguo,
trajo las capas pluviales, trajo los ornamentos sagrados, todos los cálices, etcétera, etcétera, y hermoseó. Este techo no era así, yo ya recuerdo porque en mi niñez, tenía 5 o 6 años, pero ya recuerdo, totalmente pintado como el techo de Yaguarón. Ustedes habrán hecho algo también en Yaguarón, estuvimos el famoso Yaguarón. Y pues así mismo era el techo. Después se le dio una pintura y ya ven, no había en esa época quien le dijera no, deje que eso va. Y ahora está así. Pero realmente estamos hablando de una iglesia que tiene sus años. Desde 1854. Así que, don José, queremos agradecerte por estar con nosotros y por pasarnos información tan exacta de la historia de San José y de esta iglesia. Así que gracias, don José, por formar parte del programa. Tiene mucha historia, y ahí hay una lápida en donde está enterrado el padre Faraone, que les dije, un apellido muy conocido en Paraguay, porque muchos parientes vinieron con él. Él está enterrado ahí, rigió esta parroquia pastoralmente 33 años. Muchísimo. Y ya como le digo, hizo todo lo que podía. Fue una maravilla este templo, y después poco a poco se fue llevando, robando, etcétera, etcétera. Y ahora, impresionante la historia. Una cosa importante, eso que ustedes ven ahí, esas 4, donde está el Cristo crucificado, más 2 allá y 2 acá, son las sagradas reliquias. Escuchen bien lo que les voy a decir, que no van a creer, se van a caer de espalda. Una de ellas es la astilla, así de grande, pero astilla al fin, de la cruz de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo vino a parar acá? Sencillo. En 1955, y me consta porque yo ya era monaguillo, fue preconizado el párroco de acá, se llamaba Monseñor Julio Benigno Lasky González. Lasky era el apellido, Lasky se escribe. Y él fue a Roma para recibir su bula pontificia de obispo. Fue a Roma y de ahí trajo esas 4 que ustedes ven, y una de ellas, la astilla, con documentación de los cardenales que le dieron. Impresionante. Y Monseñor Claudio Silvero, que está en el Colegio San José, repito, entregó de regalo hace un año, o todavía no hace un año, 37 reliquias. En esa otra parte están las 37 reliquias de santos que él había traído de Jerusalén, de Roma, de Italia y de Buenos Aires. Eso entregó totalmente. Eso también era algo impresionante, don José. Así es. Muchísimas gracias, y bueno, disfruten de lo que es esta edición de esta hermosa ciudad, San José de los Arroyos. Tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar.